buenos días, tengan todos ustedes, oyentes, amables televidentes, hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición estar por acá en esta mañana, en nuestro programa, El que manda en todo es Dios. Qué bendición grande contar con ustedes, mis amados oyentes, televidentes, hermanos, en esta mañana, empezando la semana laboral, hoy lunes, dándole gracias a Dios, dándole gloria, alabanza, adoración, y exaltando el nombre que es de Cristo siempre, siempre, reconociendo que el único Dios es Él y que Él es el que manda y que todo está bajo su control, su dominio, y no hay nada que se salga fuera de sus manos. Esta mañana estábamos muy contentos porque, bueno, Dios nos dio un día más por su misericordia de vida, y estamos aquí por la gracia de Él y su amor para predicar su palabra, para predicar en esta mañana lo que Él quiere que hablemos, porque Él es el que manda en nuestra vida, Él es el que hace todo en nuestra vida. Nosotros somos simplemente unos vasos, unos barros que Él usa para que su gloria siempre prevalezca, porque la gloria de Cristo está ahí siempre y nosotros estamos para exaltar esa gloria y darle siempre alabanza, adoración y exaltación. Bueno, saludamos también a nuestro hermano John Gámez, que se encuentra en los corrales, en los controles, que siempre está ahí con nosotros apoyando en esos controles. También saludamos a nuestra hermana Valentina, que está con nosotros acompañándonos. Y bueno, queremos escucharla, el saludo de nuestra hermana Valentina. Hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida, que les dé salud, bienestar. Y bueno, es una mañana gloriosa donde queremos escuchar a Dios, por eso le invitamos que compartan el link, que se conecten y que se queden hasta el final, porque creemos que el mensaje que Dios tiene para ustedes hoy va a ser muy edificante. Así es, este mensaje va a ser de bendición para nuestras vidas. Y queremos también decirle a nuestros oyentes que estamos por Facebook, por TikTok, por Instagram, YouTube, www.bellavistaestereo.com, y también por la emisora Bellavista 103.6. Pueden enviar sus links a sus hermanos, amigos, compañeros, vecinos, conocidos que le tengan, para que también reciban este mensaje y esta bendición que Dios trae para cada uno de nosotros hoy. Hoy queremos darle las gracias a Dios y también a cada oyente y televidente y que están con nosotros conectaditos. Bueno, vamos a empezar, pero no podíamos empezar sin antes colocar en las manos de Cristo este servicio maravilloso, y vamos a darle esa bendición a nuestra hermana Valentina para que haga una oración bien fuerte y poderosa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Rey mío, Señor mío, Dios nuestro, Padre, te alabamos, te bendecimos, Altísimo Dios, Dios Todopoderoso. Hoy encomendamos a ti, Señor, este programa, Padre amado. Hoy, Padre, te agradecemos porque tu palabra dice en Job, Padre, que si tú quitaras el espíritu y que si tú quitaras el aliento de nosotros dejaríamos de existir y nos volviéramos al polvo. Pero a ti te ha placido, Señor, regalarnos un día más, darnos una vida y vida en abundancia, y sobre todo esa vida eterna. Padre, yo te pido que este mensaje que se va a llevar el día de hoy, Señor, sea penetrando, sea en los corazones de cada creyente. Padre, seas tú abriéndole el entendimiento, seas tú que ellos, Padre, entiendan todo con claridad. Quita toda distracción, quita toda confusión que quiera traer el enemigo, Señor, y que tú seas exaltado, Padre, que tú seas venerado, que tú seas reverenciado, porque tú te lo mereces, amado Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús y te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Cristo. Qué bendición hoy estar aquí con nuestros hermanos, dándole gracias y honra al Dios eterno. Bien, vamos a empezar el tema, es un tema muy importante. Sabemos que estamos en nuestro programa, el que manda todo es Cristo. Nosotros ya sabemos eso y queremos compartir con ustedes para que ustedes también tengan ese conocimiento y sepan que a pesar de su situación, de su problema, de las circunstancias que usted pueda estar pasando, de lo que puede estar sucediendo, Dios tiene el control de todo, porque Él es el que manda, Él es el que ordena. No hay nada que se salga de sus manos. Confiar más en Él, tener esa esperanza en Él, esa fe en Él y creer
que Él siempre va a estar obrando cuando nosotros lo creemos en nuestro corazón y lo decimos con esa fe, esa certeza, esa convicción de que Él nos va a escuchar. Vamos a empezar a hablar en Filipenses 2, 9, 11, un tema muy sabroso, muy hermoso. Filipenses 2, 9, 11, y dice así: por lo cual, leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. Vamos a esta versión que es muy buena. Dice así: por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y dice: para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Esto es algo maravilloso, es algo poderoso, es algo hermoso. Dios ha exaltado a su Hijo para que todo aquel lo reconozca como el único Dios, y toda rodilla se doble, y no solamente en los cielos ni en la tierra, sino aún debajo de la tierra. Entonces vemos aquí la exaltación que el Padre le da, la autoridad, el poder que el Padre delega en su Hijo amado. Eso es algo maravilloso que hoy nosotros en esta mañana estamos compartiendo con ustedes, para decirles que ese Dios que realmente adoramos, que exaltamos, es un Dios que no tiene límites, es un Dios que tiene el poder, que muchas veces nosotros creemos que el problema es mucho más grande y vemos como un gigante que nos aplasta, no podemos, pero déjeme decirle en esta mañana que el Dios que nosotros predicamos aquí, que se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que duró 3 días y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, es el más grande de todos los grandes, es el más poderoso de todos los poderosos. Por eso este nombre que tiene este programa, mi hermana Valentina, es el que manda en todo, es Cristo. ¿Cómo lo ve usted, hermana, para empezar este programa en esta mañana, para la gloria de Dios? Amén, hermano. Yo creo que este pasaje que usted leyó en Filipenses es muy bueno, porque describe la exaltación, como usted decía, de nuestro Señor Jesucristo, que fue dada por el Padre. Y creo que es muy bueno recordarla a los creyentes y que lo tengamos muy presente, que Él le dio un nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se va a doblar, que aunque la persona quiera o no, Cristo, hermano, va a ser reverenciado por todos nosotros. Así es. Ese es el Dios que en esta mañana estamos presentando, le estamos hablando y diciendo. El Dios que hemos venido en el programa de todos los lunes, que ya hemos como 4 lunes, es mostrando a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos ama. Es algo maravilloso, hermana Valentina, porque nosotros tener ese privilegio de que este Dios todopoderoso que nos ame, que nos reconozca como sus hijos, que aún haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nosotros no merecemos nada, éramos enemigos de Él, no queríamos saber nada de Él. Aún en estos tiempos hay personas, hermana Valentina, que no quieren conocer ni saber nada de Cristo, nada, porque están en sus pecados y delitos, disfrutando lo que ellos llaman la parte de la vida, porque dicen que en este momento la vida es una sola y que hay que gozarla, hay que divertirse, y sin embargo Él es un Dios que está ahí, que cualquiera que se arrime a Él y se humille ante Él y reconozca el pecado y se arrepienta de corazón, Él lo recibe, porque la palabra dice que el amor de Cristo cubre multitud de pecados. En la cruz lo demostró, y eso es importante.
Vamos a ver entonces Cristo exaltado a los lugares celestiales, en el capítulo 9, en el versículo 9, dice así, Marcos 16, 9. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Dios eterno. Ahí va la primera exaltación. No se sentó en otro lugar, sino que ya Dios tenía un lugar privilegiado para Cristo. A la diestra de Cristo está, del Padre, está Cristo sentado. A la diestra del Padre, que es la derecha, se encuentra el Todopoderoso, el gran yo soy, Cristo Jesús. Y mire lo que dice en Apocalipsis 5, 11, 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto es maravilloso, es digno. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otro que sea digno. Él es el único digno, Él es el único que tiene el derecho, Él es el único que puede recibir todo esto que están diciendo ellos, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Ese se llama Cristo. Por eso nosotros estamos aquí y siempre exaltamos a ese Dios que es sobre todo Dios, hermana. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice ahí en esa versión? A ver, Apocalipsis 5, 11, 12. Dice, luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con fuerte voz, el Cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Eso es maravilloso. Y ahí se cumple la primera parte que habla acá, donde dice que todo lo que está en el cielo, ahí está los lugares celestiales en los cielos, rindiéndole adoración al Dios eterno. Y nosotros que estamos en la tierra también tenemos que rendirle esa adoración a ese Dios, exaltarlo y hacer lo que también dice aquí en este versículo, porque Él es digno de tomar el poder. Nosotros tenemos que reconocer que Él es el que tiene el poder, que no hay nadie, que todo Él, que las riquezas le pertenecen a Él, no hay nada, todo es de Él. Y también habla de la sabiduría. Hay una alabanza que dice que la sabiduría es alumna de Él. Wow. Y luego sigue diciendo la fortaleza, la honra. No hay nadie más que pueda recibir honra en este mundo y que sea honrado que Cristo. La gloria, solamente Él, y la alabanza. Nosotros fuimos hechos a imagen de Cristo para darle gloria, alabanza, adoración al Dios eterno, a Cristo. No podemos exaltar otra persona o cosa que se le robe la gloria a Dios. Ni nosotros podemos robarnos la gloria porque se llama vanagloria. Él es el único, Él es el digno. No hay nadie en esta tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, que pueda recibir esa gloria y esa honra que se llama Jesucristo. Y muchas veces, mi amada Valentina, nosotros damos más honra al hombre, a nuestro esposo, a nuestra esposa, al trabajo, y dedicamos más tiempo a estas cosas hemíferas que a Cristo. Y en esta mañana, mi amado hermano, oyente, televidente, les quiero decir algo de corazón. El primer lugar en tu vida se llama Jesucristo, y después viene lo demás. Porque cuando usted coloca a Cristo en esa altura, en ese lugar donde usted lo exalta en su vida, todas las demás cosas fluyen. Porque como Él es el que manda en todo, y Él es el dueño de todo, y lo exaltamos a Él, ¿qué más nos puede suceder a nosotros si estamos con el que manda, si estamos con el Rey de Reyes, si estamos con el Dios de los dioses? El que se sienta, hay una versión en los Salmos dice, el Dios de los dioses se sienta con los dioses, ¿a qué? A hacer justicia, no a hablar con ellos.
a hacer justicia. Ese es el Dios que nosotros seguimos, adoramos, exaltamos, hermana Valentina. Y mire otro punto aquí muy bueno, dice que es la grandeza de Cristo. Búsquese ahí Isaías 53:12. La grandeza de Cristo. Nosotros muchas veces no tenemos ni idea, lo imaginamos, pero hoy vamos a mirar aquí, ¿qué dice Isaías 53:12, hermano? Dice: después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Ese Dios Cristo es la grandeza, porque la humildad que Cristo presentó en la cruz del Calvario, no hay nadie que la pueda tener. Porque Él, siendo rey, teniendo toda la realeza, dejó todo para cumplir lo que el Padre le había ordenado: humillación, sometimiento. Y cuando Él hizo eso, el Padre lo engrandeció y le dio esa grandeza, ese honor a Cristo de ser el Dios de Todopoderoso. Y nosotros no queremos someternos a Cristo. Nosotros no queremos serles fieles, obedientes y cumplir lo que nos manda en sus mandatos. Pero la obediencia y el sometimiento es de bendición. Porque queremos estar con Cristo, pero si no nos sometemos, si no somos obedientes, si no vivimos la palabra, entonces Él nos dio ejemplo. Para Él estar ahora a la diestra del Padre y recibir ese galardón tan grande de ser el único Dios, el que tenemos que exaltar, que toda rodilla se doblará, que toda boca lo confesará, y que Él es el Cristo en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, Él se humilló. Eso no fue, no es que Él se lo dieron porque Él es Dios, no. Él se humilló, Él descendió, Él se sometió a lo que el Padre le había dicho. Y vemos que en los evangelios, cuando Él está orando en el Getsemaní, Él ora y Él dice que sus lágrimas son como gotas de sangre, donde Él sabe lo que viene. ¿Y qué dice Él? Señor, no quiero esta copa que pase, pero no soy digno. Hágase tu voluntad sobre la mía. Muchas veces nos toca decir así, hermano, para exaltar a ese Cristo, para darle gloria a ese Cristo, porque muchas veces no queremos hacer las cosas, no queremos porque no nos conviene, nos duele, la carne no le gusta. Pero cuando nosotros nos sujetamos a ese Cristo y hacemos lo que Él manda en su palabra y decimos: Señor, no me gusta, pero haga su voluntad en mí, yo me someto a ella, hermano, eso es maravilloso, porque Cristo nos va a exaltar. ¿Cómo lo va a hacer? Él es soberano. Él es soberano. Entonces, ¿qué opina usted de esto, mi hermana Valentina? Amén. Hermano, yo creo que es un verso muy bueno, porque usted decía algo que es verdadero, de que Cristo fue exaltado o está a la diestra del Padre no porque solo el Señor quiso, sino por aquel sacrificio que Él hizo. Y me acordaba este verso que dice en Hebreos 12:2, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Vamos, hermano, como usted decía, de que Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo soportó, Cristo fue deshonrado, pero fue honrado por el Padre. Vemos que Él lo recompensó, aunque el enemigo creyó que lo había avergonzado. Vemos que Dios lo exalta, porque por ahí en Deuteronomio
dice que maldito el que muriera en un madero, y por allá en Gálatas creo que 3 dice 3:13 dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. En esa época, hermano, morir en una cruz, yo creo que en esta versión, cuando lo leímos en Filipenses, era como un criminal, era algo vergonzoso, pero Cristo soportó todo eso, vio el gozo que estaba delante de él, y vemos cómo el Padre lo honra, mi hermano. Es que usted me trae algo muy importante y bueno que esta mañana tenemos que resaltar. Cristo recibió la deshonra más grande, el criminal, el que llevó todos los pecados por nosotros. Oye, yo pienso, hermana Valentina, que eso para nosotros es algo maravilloso. O sea, y hay gente que todavía, y cristianos en la iglesia, que no honran al Señor, que no se humillan delante de Él, que no son agradecidos, saber que eso ese criminal que debía estar allá éramos nosotros, ese que llevó esa maldición de ese madero éramos nosotros, los criminales, los genocidas, y Él lo llevó por nosotros y nos dio esa libertad. Y hay algo importante que usted decía ahí que me traía a recuerdo, a memoria, porque Él fue vituperado, no le importó, pero cumplió y se sometió al Padre. La pregunta que nosotros hacemos hoy: ¿será que yo puedo soportar el vituperio, el menosprecio, la humillación, el señalamiento? Este es un cristiano, un aleluya, esto no sirve para nada, son unos mentirosos, y todo lo que hablan de nosotros por Cristo. Y levantar mi cabeza y decir: sí, soy de Cristo, y vivir para Él, porque Él no bajó su cabeza. Él no dijo: no, yo voy a dejar esto botado, yo no voy a soportar todo esto. Al contrario, Él se llenó de fuerza, y el Padre dice que el Espíritu Santo, los ángeles bajaban y le daban fuerza para poder soportar. Y nosotros también tenemos que pedirle a Cristo: Señor, envía a tus ángeles ministradores que nos den fuerza para seguir luchando. El Espíritu Santo que está con nosotros, que nos siga fortaleciendo, el Consolador que tú nos dejaste. Porque nos toca eso. Entonces Cristo es nuestro referente, Cristo es el que debemos de seguir y hacer las cosas como Él lo hizo por nosotros. ¿O es que merecíamos algo mejor? No merecíamos nada, ni seguimos mereciendo nada. Todo es por la misericordia y la gracia de Cristo, no hay nada más. Y mire lo que sigue diciendo en Mateo 12:6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En Juan 1:14, porque no lo creían. En Juan 1:14 está, y en Colosenses 2:9 también está. Es que Cristo estaba, cuando estuvo en la tierra, hay uno más grande, hay uno que inclusive es mejor, más grande que el templo, porque es que en el templo ya no estaba nadie, cuando ellos iban al templo, ahí no había nada. Asistían a hacer sus actos religiosos, pero era una religiosidad, porque en el templo moraba era el Padre a través del arca, y cuando estaba ahí el arca, entonces estaba la vara de Aarón y los panes, y el maná y la ley, pero ya estaba Cristo, y Él representaba todo eso, y ellos preferían más adorar un templo de madera, de hierro, de cemento, como fuera, y ignoraban al Dios eterno. Por eso Él decía: aquí hay alguien más grande que el templo, porque es que en ese momento el Padre estaba tabernaculizando en Cristo, viviendo en Cristo, porque el Padre descendió en Cristo. La palabra dice en Colosenses que el Dios invisible se hizo visible a nosotros en Cristo Jesús. Wow, eso es maravilloso. ¿Merecemos tanta gloria nosotros? ¿Merecemos tanto favor del Señor? Y hoy sigue en nosotros, habitando en nosotros, ¿por medio de quién? De su Espíritu Santo. Maravilloso todo esto, maravilloso. Ahora viene otro punto: adoración de Cristo.
Miremos esa adoración de Cristo, porque dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, adoración. Y miremos ahí, hermana, esta adoración en Mateo 2:11, y dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya desde que él empezó en la tierra a vivir, un bebecito, ya se cumplía la palabra que toda rodilla y toda lengua y todo tenía que confesar y adorar a Cristo. Y hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hoy nosotros tenemos que tener eso en la mente, de que siempre tenemos que adorar a Cristo. Mire lo que dice en Lucas 24, 51, 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Oiga, nosotros tenemos que entender esto, que nosotros, el adorar a Cristo es un gozo. ¿Qué opina usted, hermana, de eso? Amén. Hermano, es muy bueno el pasaje que usted trajo, porque yo viendo cuando los Reyes Magos le trajeron cada uno que fueron allá a adorar, a exaltar al Señor, que uno trajo oro, que uno trajo mirra, que uno trajo incienso, cada una de esas cosas representaba algo. El oro representaba su reinado, la mirra lo representaba como sumo sacerdote, y así. Y mientras usted leía que era los 2 puntos de este Cristo exaltado, de la grandeza de Cristo, la adoración de Cristo, me llamaba la atención porque el Señor me traía a memoria algo, mi hermano, y es que no solo lo vemos desde el Nuevo Testamento o en Filipenses, de que el Señor iba a ser exaltado por el Padre, que iba a estar en la diestra, sino que también lo vemos en el Antiguo Testamento. Mire cómo Pablo, citando a David, dice Hechos 2:29, amigos israelitas, hablemos claro, cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba, y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitará. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo, y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos los había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice: Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derroto a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Esa prédica de Pedro fue mortal, y eso es muy bueno, hermana, porque eso es lo que nosotros tenemos que predicar en estos momentos, no las poco de prédicas emotivas, la poca de prédicas esa que presentamos ahora, de que la prosperidad, de que Dios te va a sanar, de que Dios es bueno. No, eso es porque es que es la grandeza de Dios que se manifestó con poder y gloria, como usted dice, desde el Antiguo Testamento. Mire, me traía recuerdo algo, que cuando el rey David trajeron el arca que representaba a Dios, que era el mismo Cristo, él era el rey, el rey, que realmente ante Dios él no era rey, era príncipe, porque no puede haber otro rey. Por eso el salmista David, cuando llegó ese homenaje al arca, que venía la representación de Cristo en el arca del Dios vivo, él se quitó su realeza y se quedó en lo que no tenía nada más sino normal. Por eso la mujer dijo: tú que eres el rey, te menosprecias, y empezó a vituperarlo, a decirle que él
se había quitado toda su realeza para rendirle culto, porque es que él conocía y sabía que él no era rey, que el único rey de reyes se llamaba Jesucristo. Y cuando usted lee ahí que Pedro dice, él sí sabía realmente que él no era rey, que aunque todo el mundo le llamaba el rey, fue el grande rey David, el más grande de grandes se llama Jesucristo. Eso es muy importante, eso es algo hermoso y maravilloso. Mire lo que dice Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se postraron, se humillaron delante de él. ¡Wow! Esto es hermoso y maravilloso. Ese es el Cristo que nosotros adoramos, el Dios eterno, porque aún lo celestial, lo que está en los cielos, los ángeles, los 4 seres vivientes, los ancianos, y se postran. Y nosotros, ¿quiénes somos para no postrarnos delante de Cristo? Para no humillarnos delante de Él, para no reconocer que ante Cristo nosotros no somos nada, que Él es el verdadero santo, y que si vivimos porque a Él le ha placido por su misericordia. Por su misericordia. En Romanos dice algo muy bueno que usted lo sabe, que el Señor, el reino de Dios, no es riquezas ni nada, sino a misericordia, y que Él ama al que quiera amar, y al que no lo ama. Él es soberano. Por eso cuando uno ve en las iglesias que llegó el más joven y los más viejitos que llevan 5 años y el más joven expuesto, y entonces muchos quieren decir, pero ¿por qué si apenas llegó y yo llevo ya 10 años, 5 años? En el Señor no es por tiempo, en el Señor es por caminar en obediencia y sometimiento, en el Señor es por lo que Él quiera y ve en nuestro corazón, y es cuando Él quiere y Él, porque Él es el que sabe, el que conoce. Entonces el que tiene misericordia de Él lo tiene, el que no lo tiene. Al que ama, ama, al que no ama. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Entonces ahí miramos cómo se postran delante del Cordero todo lo que está en los cielos, mostrando y declarando que no hay nadie, ni en los cielos hay más grande que Él, sino Cristo. Y vamos a otra parte donde dice, el dominio de Cristo, el eterno, Isaías 9:6-7, el dominio de Cristo. Lea, hermanita, a ver qué dice ahí, Isaías 9:6-7. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. A mí me gusta esta versión de Reina Valera porque mire cómo dice, hermana mía. Mire cómo dice aquí el dominio, el eterno, dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de ¿qué? De su imperio. Wow. El imperio de Jesucristo, dilatado, grande, no tiene límites. El imperio de Jesucristo. Y luego sigue diciendo acá algo maravilloso: y la paz no tendrá límite. La paz que hoy dan los gobiernos, la paz que hoy ofrecen, una paz corrupta, una paz que busca un beneficio para beneficiar al corrupto, al que hizo lo malo. No, con Cristo no va a ser así. Con Cristo no va a ser así. Y dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Porque nosotros sabemos que el trono de David, cuando estuvo David gobernando, fue un gobierno muy fuerte, poderoso, pero sobre el trono de David estará Cristo. Y me impacta porque dice el imperio. El imperio, el dilatado
Él lo dirá todo de su imperio y la paz no tendrá límite. Oiga, adoramos a un Dios que no tiene límite en su imperio y que su paz es una paz sin límite. Oyente, televidente, hermano, hoy estamos hablando del más grande de todos los grandes, del más poderoso de todos los poderosos, del eterno, del que no tiene fin, del que no tiene inicio, del que no cumple años, no cumple fechas ni calendarios, porque en Él no hay fecha, no hay mes. Él es eterno, Él es el Dios de los dioses, no hay otro como Él. Ese es el Dios, el todopoderoso, el santo, por eso Él tiene el dominio, Él es el dominio de todo. Ahora dice universal, vamos a ver qué dice Zacarías 9:10, universal. Zacarías 9:10 acá en esta versión, hermano. Dale. Destruirá todas las armas de guerra, y en todo Israel destruirá los ejércitos. Anunciará la paz en todas las naciones, y dominará de mar a mar, del río Éufrates al fin del mundo. Usted sabe, hermana, que la tierra comparada con el agua, el mar, es pequeña, es mucho más agua. Y entonces, mire cómo toma, de mar a mar. Televidente, le estamos hablando de un Dios todopoderoso. Yo aquí me gozo, me da alegría, hermana, que el Señor use este barro, como nosotros dos, para llevar su grandeza, su enseñanza de su poderío. Y hay veces me pregunto, ¿quién somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros y tenga misericordia? Como decía el salmista David, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tú tengas misericordia de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que nuestro Dios eterno, que es santo, intocable, poderoso, nos mire con misericordia y hoy nos esté usando como esos barros, para que llevemos a todos los oyentes, televidentes, hermanos, y el que está fuera de Colombia, en otros países, recibiendo esta gran noticia, esta gran revelación que hoy Dios está haciendo a través de su palabra, que Él es el eterno Dios de los dioses, que Él es universal, no tiene lugar, no tiene espacio, no hay nada que lo pueda contener, no hay nada que lo pueda retener, no hay nada, porque Él todo lo llena. Y ese es el Dios que quiere habitar en tu vida, ese es el Dios que quiere vivir en tu vida, ese es el Dios que se está llamando en esta mañana a que te arrepientas, a que te sometas, a que vivas en santidad, porque Él te está llamando para que tú le sirvas. Y qué bendición que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Eterno, el que nada lo detiene, el que de mar a mar gobierna porque es universal, te está llamando en esta mañana para decirte: arrepiéntete, deja de estar asistiendo a la iglesia, a vivir una vida supuestamente en santidad y religiosidad, pero no está viviendo como Él quiere en Cristo Jesús, haciendo lo que Él manda, porque el que manda en todo es Cristo. Maravilloso. Entonces sigamos acá. Ahora viene otro, sobre los poderes celestiales, Primera de Pedro 3:22. ¿Qué dice ahí mi hermana? Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Yo creo que con esta cita y con lo que hemos hablado ya no hay más que aclarar, porque aquí está hablando algo importante. Tiene poder sobre los poderes celestiales, sobre los poderes celestiales, y si los tiene en el cielo, cuánto no más en la tierra y debajo de la tierra. Él hace como quiere. Cristo es el poderoso de Israel, Él es el santo, que aunque muchos lo quieran negar, que aunque muchos no quieran entender esto, no quieran vivirlo porque no sé qué les dará o qué pensarán, será que de pronto lo poquito que tienen se sentirán mal, pero lo poquito que tú tienes
lo que tú estás haciendo, si eres presidente, si eres gobernante, gobernador, te lo dio el Cristo de la gloria. Él es el que reina, el que gobierna, porque Él es el que coloca presidentes y quita presidentes, coloca gobernadores y quita gobernadores, coloca alcaldes y coloca alcaldes, y toda autoridad está sujeta a Él, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a mirar acá otra parte, el reino de Cristo. Dice aquí Lucas 22:30, mire lo que dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El reino del Señor es maravilloso y nos va a tener en cuenta. ¿Qué dice ahí en esa versión, hermano? Dice: en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, se sentarán en trono y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Así se lo dijo a los 12 apóstoles. Oye, yo me pregunto, ¿nosotros merecemos tanto del Señor que nos va a colocar con el solo hecho, yo digo no sé, con el solo hecho que Él me diga, vas a comer conmigo y vas a beber conmigo y te sentarás en mi mesa y mi reino? ¡Wow! Señor, enseguida voy. Porque estar con Él es un privilegio. Mire, allí sea en el reino en un rinconcito barriendo, pero estoy con Cristo. Estoy con Cristo. Y eso es maravilloso. En Juan 18:36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y hay veces uno se pregunta, si el Dios eterno, el Todopoderoso, que es dueño de toda la tierra, de todo lo que está, y está diciendo mi reino es este mundo, no estoy aquí, entonces nosotros, ¿por qué nos aferramos a este mundo? Porque estando en Cristo, cuando Él mismo nos dice que Él le dijo al apóstol, ya ustedes no son de este mundo, su reino no es de aquí, ustedes están aquí bajo una autoridad, bajo unas leyes espirituales que están en la Biblia, para que ustedes sean embajadores y puedan llevar el ejemplo, la enseñanza, y hablen de mi reino para que muchos se conviertan. Pero hay gente que anhela tener riquezas, cuando estas riquezas no nos las llevamos. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Nuestro reino está en los cielos. Somos extranjeros en esta tierra, advenedizos, que vamos a estar un corto tiempo, porque nuestra nacionalidad y nuestra vida eterna está en la Nueva Jerusalén. Donde está Cristo, allá estaremos con Él. Y mire lo que dice, otra parte dice, confesar a Cristo. Vamos a leer esta, que es el 11, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos aquí, dice, en Mateo 10:32, que usted lee 1 Juan 2:23. Dice Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, pero no piensen, hermanos, que confesar es, yo sigo a Cristo y hablar en boca llena, no. Confesarlo no es solamente declarando y predicando el Evangelio, es también con nuestro testimonio y hechos. Porque si yo digo y hablo, pero con mis hechos estoy haciendo otra cosa diferente, ahí estoy anulando todo aquello y no estoy confesando que somos de Cristo. Un ejemplo que siempre lo traigo, Pedro. Pedro estaba, cuando lo negó, estaba ahí que lo entregaron, estaba listo ahí que lo entregado Judas, él estaba sentadito ahí. Y la gente, la multitud que estaba en la hoguera decía, este de ellos porque viste como él, camina como él, habla como él. Ese es lo que tenemos que hacer nosotros, que nos distingan, que no hagamos como los fariseos, que yo voy a una iglesia, yo soy el que necesito más allá, yo predico, yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy profeta. No, que la gente vea el resplandor de la gloria de Cristo en nuestra vida y ellos mismos vean que nosotros somos de Cristo porque confesamos a Cristo y lo vivimos. Qué maravilloso, hermana. ¿Qué dice
ahí en esa parte de confesar a Cristo en 1 Juan 2:23. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Porque como el Padre y el Hijo es uno solo, y no es porque se han unido y que ahora se fusionó, sino que lo que el Padre piensa es uno, pensando igual. Entonces lo que el Padre está haciendo es respaldando a su Hijo, porque Él vino a hacer todo lo que su Padre le dijo que hiciera, lo que Él predicó, lo que Él enseñó. Entonces, ¿qué pasa? Si yo rechazo al Hijo, entonces automáticamente ¿a quién rechazo? Al Padre. Y si rechazo al Padre, no hay manera de entrar al cielo. Eso es algo muy fácil. Si una persona tiene a su hijo, él ama a su hijo, pero otra persona se lo rechaza, se lo detesta, no lo quiere, lo odia, ese padre tampoco lo quiere a él. Y si nosotros humanamente hacemos eso, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, no podemos rechazar al Hijo. Por eso la palabra habla claro en Juan 3:16, 17 y 18. El que reconozca, el que confiese, el que crea, como lo quiera llamar usted, a Cristo será salvo, mas el que no, ya ha sido condenado. Entonces esa es la condenación que tenemos nosotros, que estando Cristo aquí en la tierra, por medio de su Espíritu Santo y sus profetas, sus ministros predicándolo, lo rechazan y no quieren recibirlo, no quieren saber de nada de él, porque prefirieron más las tinieblas del mundo que la luz admirable de Cristo. Y mire lo que sigue acá, 1 Juan 4:15. ¿Lo tiene? Sí. Dale, hermano. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. ¿Cómo usted nos ayudaría a entender ese versículo, hermano? Amén. Bueno, hermano, viendo ya los otros pasajes, yo creo que esta versión acá es muy clara. ¿Es el verso qué? 1 Juan 4:15. Es muy clara, dice que si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios como una sola persona. Y esto me recuerda mucho el caso, hermano, de Esteban. Y usted decía algo bueno de que si nosotros también pasaríamos por eso, si aceptaríamos el vituperio, el menosprecio, así como Cristo, y la palabra habla de Esteban, de que un joven llamado Esteban, con poder, que hacía milagros, maravillas, que los judíos discutían con él, pero Dios le daba sabiduría. Y dice que, hermano, la palabra en Hechos 7, de que él dice, cuando lo están apedreando, dice el capítulo 7, versículo 54, dice: al escuchar esto, los de Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Es que ese es porque es que decimos, yo amo a Cristo y lo llevo en mi corazón, pero cuando viene eso, y no solamente el vituperio, la enfermedad, la escasez, el hambre, el desespero, la falta de trabajo, ¿seguimos exaltando a Cristo? Cuando nos insultan, cuando nos menosprecian, cuando nos rechazan, nos echan, ¿seguimos con Cristo? Esteban lo estaban rechazando, lo iban a apedrear, y él más hablaba de Jesucristo. Y cuando él más le hablaba de Cristo, de todo, porque él empezó a hacerle una pequeña reseña histórica desde el Antiguo Testamento hasta donde estaba, y como ellos conocían y sabían que era así, les dolía. Entonces ellos más se enfurecían y más lo levantaban a piedra, pero le importaba a Esteban que esta carne se muriera, lo mataran, porque él sabía que esta carne tenía que morir, no le importaba, pero su alma veía como el Señor a la diestra del Todopoderoso lo estaba recibiendo. Esa es la gloria y el favor de Cristo en nosotros, y muchos hermanos quieren estar con Cristo, pero no quieren morir, no quieren padecer, no quieren vivir los vituperios de Cristo.